Puede parecer una noche como cualquier otra, con la Casa Blanca iluminada como por cualquier otra circunstancia y la gente paseando por las calles de Washington como en cualquier otra ocasión. Pero esta vez el mundo sabe que es distinto. En unas horas sabremos quién será el próximo inquilino o inquilina del edificio que estamos viendo y por lo tanto se convertirá en la persona más poderosa del planeta. Buenas noches y bienvenidos a este programa informativo especial sobre las elecciones americanas 2024. And we will make America great again. We are not going back. A lo largo de la noche iremos conectando con distintos especialistas desde distintas perspectivas y puntos de vista, pero tendremos el análisis en plató de nuestros analistas. Pablo Añón, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Pablo Morín, buenas noches, bienvenido tú también. Bien, buenas noches, Pablo. Vamos a abrir el primer gran bloque informativo sobre este especial, que es hablando de la candidatura de Kamala Harris, la candidata demócrata y vicepresidenta de los Estados Unidos. Y voy a presentar el primer tema de debate aquí sobre la mesa, que es que todos los candidatos, todas las candidaturas parten, digamos, con cierto voto preferente o cierto voto que lo atrae de manera previa. ¿Cuál es el caso de Kamala Harris? Bueno, en el caso de Kamala Harris vemos, vamos a lo evidente, vemos en primer lugar que tiene una predisposición enorme entre el votante femenino, ¿no? Ella es una mujer y por lo tanto todas esas mujeres que no se podían ver representadas en un candidato masculino, pues lo consigue ahora Kamala Harris. Y luego, si hablamos de minorías, es evidente que Kamala Harris es la candidata de las minorías o de cierta parte de las minorías. Aquí hay que hacer siempre ese inciso, porque estamos hablando de que Kamala Harris, por su propia identidad, ella es afroamericana, se va a llevar muy posiblemente buena parte del porcentaje de electorado negro de Estados Unidos. Y bueno, decía que había que hacer un inciso en este votante porque, además de los jóvenes, que también es muy importante, ¿no? El voto joven, que es el voto que quizá no iba a conseguir Joe Biden en su momento, en caso de no haberse retirado de la candidatura, también lo consigue Kamala Harris gracias al uso de las redes sociales y todos esos mecanismos más ligados al votante joven, al votante no maduro todavía. Y por supuesto, decía, el inciso que hay que hacer es en el votante hispanoamericano, en el votante latino. Kamala Harris, podemos tener la idea genuina de que podría llevarse este votante y sin embargo, si nos vamos a los datos, pues hay que hacer ese inciso, ¿no? Lo iremos hablando a lo largo de la noche. Correcto. El votante femenino, ese es el que seguramente en gran parte se lleve Kamala Harris. Igualmente con las minorías siempre son las que decantan la balanza y en este caso la balanza estaría decantada para Harris sobre el papel, ¿no? Quitando esa minoría latina de la que estamos hablando. Y me gustaría puntualizar con estos que luego hablaremos, los estados clave, ¿no? En los estados clave, Kamala, los votos que más cerca tiene son los de los suburbs. Los suburbs son los votos a los que esos republicanos no pueden llegar a esos votos y realmente va a intentar Donald Trump llegar a ellos. Kamala esos los tiene que asegurar en esos estados clave que luego hablaremos de ellos. Decíamos y llegamos a una reflexión en el año 2020, cuando Joe Biden gana las elecciones, que probablemente las ganase gracias precisamente a este voto minoritario, gracias a las minorías. Pero hoy, con la perspectiva suficiente, sabíamos o analizamos durante su precandidatura que quizá ese mismo motivo que le hiciese ganar en 2020 sería el que le hiciese perder en 2024. Sí, efectivamente. En este caso nos encontramos en una tesitura en la de que ese voto puede servir para decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro, pero puede no ser suficiente para poder conseguir la mayoría suficiente como para gobernar. Entonces, bueno, hay que jugar ahí muy bien esas cartas y analizar el voto minoritario, el voto de las minorías, pero bueno, dándole importancia, pero tampoco sobreestimándolo. Se puede ganar unas elecciones gracias a las minorías, pero no se puede gobernar solo para esas minorías. Totalmente, no se puede gobernar para esas minorías y esas minorías tienen una reacción ante dicho gobierno. Exactamente como decíamos, una minoría sí que puede decantar la balanza, pero no es todo, ni mucho menos en unas elecciones. Sí que Kamala tiene que asegurar ese voto y puede ser también lo que le haga ganar como hizo a Joe Biden, pero tampoco va a gobernar para las minorías en ningún caso. Claro, y puede decantar la balanza, ¿no? Cuando hablamos de decantar la balanza, cuando nos referimos a eso, no nos referimos a un nivel nacional, a los datos a nivel nacional, sino que hablamos de acotado a un estado en concreto. Lo veíamos en 2016, Donald Trump se lleva
inesperadamente Florida, inesperadamente porque fue gracias al voto latino. Consecuentemente, bueno, hay que hablar de ir acotando los estados clave, los estados bisagra, tendremos tiempo a hablar de ellos. Ahí es donde hablamos de que pueden decantar la balanza, pero no son suficientes para ganar. Te pueden dar, por el sistema electoral americano, la mayoría para poder ganar en un estado. Pero... Correcto, sin duda que esas minorías van a ser claves en puntos mínimos, en aquellos de los que no nos fijemos tanto, en aquellos que digamos son las minorías y por eso lo menos a veces hace más y realmente en esas minorías nos vamos a tener que fijar, pero no nos vamos a tener que centrar. Hay muchos más puntos, los iremos tocando a lo largo de la noche, pero esas minorías están ahí, siempre están ahí, no van a cambiar. Hagamos una pequeña trayectoria, un pequeño recorrido sobre la llegada de Kamala Harris a la candidatura demócrata a la vicepresidencia, primero en 2020 y ahora a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Porque ¿dónde estaba hasta ahora? Su trayectoria como vicepresidenta siempre estuvo en un segundo plano, luego hablaremos del papel y de la figura que tiene un vicepresidente en un sistema presidencialista como es el norteamericano, pero ¿dónde estaba hasta ahora? ¿Sale de ese cajón Kamala Harris? Sí, sale de un cajón en el que yo creo que la clave es ¿cuándo se metió en ese cajón? Bueno, Kamala Harris, a mi parecer, se mete en ese cajón en el año 2021, cuando, lo hemos hablado muchas veces, Joe Biden, recibe el encargo de Joe Biden de hacerse cargo del tema de la inmigración. En ese momento ella es una candidata previsiblemente versátil para ese tema, pero que finalmente no consigue los resultados que quizá la administración Biden podía considerar positivos en ese tema, ¿no? Y ahí, en 2021, bueno, un poco después, claro, es donde Kamala Harris empieza a quedarse en un segundo plano a raíz de ese fracaso, podemos decir. Ese es un fracaso dentro de la gestión propia de la vicepresidenta durante esta administración Biden. Hasta ahora las figuras de los vicepresidentes podemos considerar como figuras de guía, casi como guía, ¿no? Un presidente, un candidato gana unas elecciones inexperimentado, pese a servir a su país, normalmente hasta ahora desde la política o desde cargos militares, por ejemplo. Por tanto, necesitaba apoyarse en otras figuras, en este caso vicepresidenciales, para, digamos, resolver sus dificultades en los pasillos de la Cámara de Representantes, que luego pudiesen afectar a su función legislativa. Kamala Harris, sin embargo, no ejerce tampoco esa gran función porque Joe Biden no la necesitaba en absoluto. Claro, es evidente que Joe Biden tiene una trayectoria política incomparable bueno, no me atrevo a decir a ningún otro presidente, pero lo que está claro es que ha pasado por todos los estratos, por todos los puestos prácticamente que puede conseguir un político en Estados Unidos. Y por lo tanto Kamala Harris no es esa vicepresidenta típica que tenga que guiar, que tenga que hacer de asesora en temas muy técnicos de la Cámara de Representantes, del Senado, a Joe Biden. Kamala Harris es una jurista, obviamente tiene conocimientos en eso, pero entra en 2016 en la política, pero viene de ser durante el resto de su trayectoria fiscal general del Estado, en su Estado, con lo cual, efectivamente. Realmente me quiero apoyar en eso que dice Pablo Añón para decir eso, que es claro que está en el cajón porque Biden no necesita bagaje político de Kamala. Biden no lo necesitaba, entonces necesitaba algo diferente que se lo podía aportar más desde una sombra, por así decirlo, que es en la que estaba Kamala, pero ese cajón le puede dar un arma de doble filo porque sinceramente aún podría ser que no sepamos por dónde puede salir Kamala, ¿no? Bueno, es que al fin y al cabo Biden escoge a Kamala para llegar a esas minorías, ¿no? En cierta medida. Entonces, bueno, es lo que dices, no tiene un perfil exactamente asimilable a otros presidentes en la tradición estadounidense. De igual manera que decíamos al principio que todo candidato o toda candidatura tiene, digamos, ciertos perfiles de votantes casi ganados, antes de que empiecen las elecciones, todos parten con puntos fuertes y puntos débiles. Y es aquí cuando entramos a preguntar a nuestro primer analista de la noche sobre estos puntos fuertes y débiles de los que parte Kamala Harris. Antón Losada, buenas noches, politólogo. Buenas noches, Pablo. Bueno, Kamala Harris tiene dos puntos fuertes a mi juicio. Uno es su versatilidad como candidata, es decir, transmite. Y además transmite de una manera, tanto en las redes sociales como en sus apariciones públicas, que yo creo que le permite conectar con un amplio segmento de votantes, especialmente con el voto joven, ¿no? No hay más que ver el impacto que tiene cada una de sus publicaciones en redes sociales o una red tan viral como es, o con tanta capacidad de viralización como es TikTok, ¿no?
Y yo creo que el segundo elemento que juega a su favor es que ha descolocado por completamente la campaña que tenía previsto Donald Trump. Y de hecho Donald Trump sigue descolocado todavía a día de hoy. Él se había preparado para pelearse con un señor mayor incluso que él. Y ahora de repente tiene que pelearse con una señora que además no acaba de entender muy bien de qué raza o en qué raza situarla, y que es bastante más joven que él, y yo creo que eso es una enorme fortaleza desde el punto de vista de Kamala Harris, ¿no? Y después tiene dos puntos débiles, o mejor dicho, punto débil y medio. El punto débil más evidente yo creo que tiene que ver con la dificultad que puede tener para reconstruir la coalición que Biden logró armar para derrotar a Trump hace 4 años, ¿no? Y ahí yo creo que juega en su favor, o mejor dicho, juega en su contra el hecho de que no es una candidata que ha llegado a través del sistema habitual de selección de candidatos. No fue elegida en unas primarias con toda la maquinaria del partido, sino que, digamos, ha sido una solución de última hora, que el partido ha recibido muy bien, al menos formalmente, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto eso tiene un impacto en su capacidad para acabar de activar al Partido Demócrata. Y la otra debilidad, que paradójicamente también es una fortaleza, que es que su trayectoria como vicepresidente no ha sido especialmente brillante, ni ha logrado marcar un perfil propio, ¿no? Pero eso yo creo que paradójicamente en esta campaña se está convirtiendo en una ventaja, porque precisamente al no tener un perfil muy marcado y muy vinculado con las políticas de la administración Biden, eso le está dando un cierto margen para trazar un perfil propio, incluso para desmarcarse o apartarse de las políticas más polémicas del presidente Biden y tratar de llegar a esos grupos de electores que se han ido descolgando de la administración Biden con algunas de sus decisiones a lo largo de su mandato. Antón Losada, esta noche para Interpolítica, muchas gracias. Vamos a destacar primero ese punto de la versatilidad y aquello que transmite, ¿no? Kamala es un perfil diferente a Donald Trump, pero busca ese ¿cómo decirlo? Ese vis a vis, lejano obviamente, con aquel votante, ¿no? Él busca como que el votante la sienta parte suya, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Busca esa versatilidad, es fruto de haber estado en el cajón para mí. Esa versatilidad es fruto de no tener un perfil definido como es Kamala. Podemos decir que es este perfil o el otro, pero hablamos que no tiene ese perfil tan definido como puede tener un candidato como es Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, sobre el carisma de Kamala Harris, bueno, es evidente que, ya lo decimos, lo que tiene que hacer es llegar a aquel electorado en el que no tiene ya asegurado. Ese voto lo tiene prácticamente por su carisma, por su identificación, a lo que te referías, ¿no? Pero entonces tiene que abrirse a ese electorado. Sobre algo que decía el politólogo Losada, bueno, claro que es evidente que Kamala Harris descoloca la campaña de Donald Trump, pero bueno, esto no es tanto una virtud suya, sino que cualquier otro candidato más joven que Donald Trump hubiera descolocado, más joven que Joe Biden, hubiera descolocado la campaña. Con ser más joven que Joe Biden o más joven que Donald Trump, esa era hasta el momento la baza electoral de Donald Trump. Claro, pero le damos igualmente ese punto fuerte a Kamala. No es punto fuerte intrínseco que ella traiga, que ella diga, vale, traigo este punto fuerte, transmito. No, es un punto fuerte que al fin y al cabo, por las condiciones, por el contexto, sí que le da, pero es verdad que totalmente Trump se ve muy descolocado ante pasar de un señor mayor, como lo definía él, ante una mujer bastante joven. Recordemos que Donald Trump se presenta todavía como precandidato, pero contra Joe Biden, contra una previsible candidatura de Joe Biden a la reelección. Por lo tanto, luego de haber acabado con él, podemos añadir esta capacidad o este logro, este mérito a Donald Trump en ese primer debate de precandidatos demócrata y republicano. Bueno, pues finalmente se encuentra con un escenario distinto al que preveía o distinto al que arrastraba durante los últimos 3 años y que lideraba, digamos, con cierto criterio. ¿Estamos hoy en un escenario similar al de 2016? Bueno, yo creo que si nos fijamos en lo inmediato, en lo evidente, si nos quedamos en la superficie, podemos asimilar la situación de 2024 a la de 2016, en primer lugar, porque tenemos una vez más a un Donald Trump que se enfrenta a una candidata
y ese es el punto clave. Sí, podemos en ese sentido asimilar las figuras de Kamala Harris y de Hillary Clinton en lo que se refiere a su identidad sexual. ¿Qué pasa aquí? Que yo creo que es distinta bueno, su género, no sé, aquí es distinta la situación con Kamala Harris y Hillary Clinton, porque Hillary Clinton venía de tener un bagaje ya político muy determinado, venía de ser secretaria de Estado, de haber sido primera dama en sucesivas ocasiones, y Harris, ya lo hemos hablado, se ha mantenido en la sombra, entonces no tiene, en ese sentido ya no es tan apegada la comparación. Tampoco está la diferencia ni el gran debate que se presentó en el 2016, que era si el electorado apostaba por un político al uso, como era Hillary Clinton por su trayectoria política en sí misma, o un revolucionario que consiguiese dar un golpe, digamos, en la mesa, de dar la vuelta al tablero político estadounidense y, por tanto, otro nuevo perfil de presidentes que hasta entonces no tenía Estados Unidos. Realmente ahora vemos que antes quien más bagaje político tenía en esas elecciones de 2016 era Hillary de lejos, ¿no? Comparado con un Donald Trump que era un empresario rompedor. Ahora realmente el que más bagaje político tiene realmente es Donald Trump, ¿no? Porque tenemos una Kamala que sale realmente desde el año 2016 y viene de ser fiscal general, como habías comentado, y realmente el Donald Trump de 2016 y el Donald Trump de 2024 no son parecidos. Bueno, son parecidos porque es la misma persona, claramente, pero no son parecidos en el hecho de que no siguen las mismas pautas. El Donald Trump de 2024 es coger al Donald Trump del 2016, darle 8 años de construcción política, darle 8 años de experiencia en la política y darle, ¿cómo decirlo?, más recursos para poder salir por un lado u otro que no tenía de 2016. Bueno, sobre todo darle 4 años de gestión al frente de la Casa Blanca, y yo creo que podemos acotar más hacia ahí. Seguramente le pesen hoy esos 4 años de gestión desde el 2016 hasta el 2021, terminando ya su mandato. Donald Trump sigue siendo un empresario, se sigue presentando como un empresario y sigue siendo todo lo políticamente incorrecto que fue en 2016 y que puede y debe seguir siendo hoy como perfil candidable. Sí, ahí está, ¿no? Me quedo con lo último que decía Morín, con lo que decías tú ahora, ¿no? Claro, es que aquí hay que ver el balance de gestión que tiene Donald Trump. Sí que pueden ser perfiles parecidos al 2016, él sigue siendo ese empresario rompedor, él sigue siendo ese provocador, él sigue siendo ese personaje que detesta el establishment, pero claro, hay que intentar hacer el análisis de su gestión, y esto hay que ver hasta qué punto puede también pasarle factura a Donald Trump, ¿no? Ahora hablaremos seguramente del Capitolio, etcétera. No es la misma intensidad la que tenía ese debate hace 8 años vista que el de hoy. Realmente podemos equiparar que no es que haya cambiado tanto Donald Trump como tal, sino que la gente ubica a Donald Trump como un político ya, no tanto como un empresario, ¿no? En Estados Unidos y fuera vemos que Donald Trump es el expresidente de los Estados Unidos, candidato, pero no se le enfoca como es un empresario que se presenta a las elecciones. Permitidme recuperar una encuesta, un tanto casi como curiosidad, pero que quizá pueda resultar útil, sobre todo para introducir un nuevo tema de debate en la mesa, que es que recupero cuando todavía las precandidaturas eran de Donald Trump y Joe Biden. Se le preguntaba al votante, se le preguntaba al electorado qué palabra identificaba mejor con cada candidato, y sobre Donald Trump destacan, y por este orden, revancha, poder, América, economía y dictador, y sobre Joe Biden las palabras de economía, paz, poder, democracia, y una además en la que coinciden ambos, nada. Que la palabra con la que se identifique a un presidente en ejercicio sea nada es, al menos, destacable. Pero volvemos a la inmediatamente anterior, a la palabra de democracia. Nos vamos al Capitolio, 6 de enero, año 2021. Ahí está, ¿no? Aquí haría falta abrir el melón de si cuánto de necesario o cuánto de importancia tuvo Donald Trump en ese asalto al Capitolio. Por resumir y por ser muy claro en mi exposición, yo creo que a Donald Trump no le hace falta explicitar en ese meeting anterior en el que dice vamos a ir por la avenida de Pensilvania, ese 1600 de la avenida de Pensilvania, ¿no?, hasta el Capitolio, no le hace falta explicitarlo. Él tiene un suficiente apoyo radical de sus radicales como para que no le haga falta. ¿Eso le quita importancia a lo que ha hecho Donald Trump? Por supuesto que no, ahí están esas palabras, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y si hablamos de la democracia, también hay que hablar de la democracia con Harris, pero después hablamos de eso.
Realmente aquí lo que dices tú, el electorado es radical de Trump, no sé si es más leer entre líneas o sobreentender, ¿no? Porque Trump no necesita decir todo para que aquel electorado que a él le apoya se siente identificado con aquello que diga Trump y lo lleve un pasito más. Eso que dice Trump, si lo de Trump está en la escalera número 3, lo llevan a la escalera número 4 esos votantes. Bien, pues por este debate, en esta línea de debate, nos quedamos un poco en esa intencionalidad o en esa circunstancia y eventual del 6 de enero de 2021, sobre que todavía se están celebrando distintos procesos y que podría ser incluso Donald Trump juzgado bueno, por su responsabilidad o no de haber provocado o de haber llamado directamente a sus seguidores, aunque concuerdo con tu análisis, Pablo, de que quizá no lo hizo y no sería necesario que lo hiciese de forma directa, de forma explícita, para que ocurriese lo que ocurrió. Seguimos con Kamala Harris porque si hasta entonces era importante su candidatura y sabemos hacia qué votante se podía referir, que es hacia ese votante pues, de minoría, afroamericano, latino, en fin, que hasta entonces había jugado un papel favorable a Joe Biden, al menos en 2020, vemos cómo necesita ampliar ese digamos, vacío electoral que es con el resto de votantes, y elige como compañero de fórmula, como compañero de ticket al gobernador de Minnesota, Tim Walz. Sí, esto es cuanto menos llamativo, ¿no? Sobre todo porque el nombre que sonaba no era tanto el de Tim Walz, un hombre claramente progresista, un hombre, bueno, profesor por su profesión inicial, luego como gobernador de Minnesota. Eso está muy bien, es evidente, pero si hablamos de lo que dices tú, de ampliar, ampliar las miras, ampliar el tipo de votante al que puede llegar Kamala Harris, yo creo que hubiera sido mucho más interesante hacerse con un perfil como el de Josh Shapiro, un gobernador de Pensilvania que podía conseguir ese voto necesario, más que necesario, así llegamos a esta noche electoral para Kamala Harris, porque es el estado de Pensilvania, es el estado bisagra por excelencia, y con Josh Shapiro pues supongo que hubiera conseguido no llegar a esta noche en prácticamente empate técnico. Y sobre lo que decía, ¿no?, de Tim Walz, es un hombre progresista, pero es que quizá Kamala Harris no necesita conseguir el voto, ya tiene cerrado más o menos el voto progresista, lo que necesita es asimilar su figura a un voto más liberal, a un voto más clase media, podemos decirlo así, americana, y por eso también sería mucho mejor Josh Shapiro, que bueno, sabemos que tuvo bastante apoyo a la empresa, más que a las familias, bueno, ahí podríamos hablar de exenciones fiscales, de su apoyo a Israel, entonces se asimila más a una figura un poco más conservadora. Y sobre todo movilizar ese votante indeciso, ¿no?, que es un porcentaje altísimo en Estados Unidos. Realmente estoy de acuerdo que Josh Shapiro pudo ser una figura más fácil para llevar las elecciones para Kamala, sobre todo por el hecho de Pensilvania, pero ya intentando analizar por qué la decisión de Kamala Harris, realmente podemos atribuir a Tim Walz como un personaje más experimentado, que le aporta la experiencia, que le quita la juventud, aunque Kamala no sea tan joven, la juventud frente a Trump que tiene, la experiencia que le aporta Tim Walz. Realmente yo pienso que la candidatura de Tim Walz, la elección de Tim Walz como vicepresidente pudo ser para darle redondez a esa candidatura, es decir, Josh Shapiro podemos ver que disrupte en algunas opiniones con su propio partido, con el Partido Demócrata, pero no vemos esa disrupción en el caso de Tim Walz. Pudo darle esa redondez a su candidatura y centrarse totalmente en su partido y hacer como una candidatura, que Kamala Harris sea una candidatura totalmente del Partido Demócrata, sin desmarcarse de dicha idea. Sí, bueno, no creo que tanto que Josh Shapiro disienta con las tesis de su partido, sino que, bueno, es dentro del Partido Demócrata hay, como en el Partido Republicano, muchas facciones y se asemeja a una facción un poco más centrada, ¿no? Todo lo progresista que se puede ser hablando de Estados Unidos y del ámbito desde Europa, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que algo hay ahí para que haya elegido a Tim Walz y no a Josh Shapiro, algo que no sabe, yo al menos no lo sé, entiendo que no lo sabe el grueso de la población, ¿no? Algo. Sin embargo, esta elección, esta compañía de ticket electoral sí le aporta cosas a Kamala Harris, dimos alguna clave, veremos ahora si concuerda nuestra segunda analista y damos paso a nuestra catedrática y además especialista en política internacional, Montse. Buenas noches.
Buenas noches, Pablo. La visión que desde Europa tenemos de Tim Walz pues es muy escasa, ¿no? muy desconocida, y en parte de Estados Unidos también. ¿Qué le puede aportar a Harris? Bueno, en primer lugar, le aporta una experiencia de hechos ya contrastados, ¿no? En su labor como gobernador, sobre todo en medidas en el ámbito social, ¿no? En el ámbito educativo. Recordemos que él también viene del ámbito educativo y por lo tanto hace un énfasis en ello. Medidas también a favor del derecho al aborto, que se ha convertido indudablemente en la cuestión de campaña central para los demócratas y donde pretenden sacar un mayor rédito, y también, por supuesto, pues le acerca al Medio Oeste, ¿no? Lo mismo que ocurre en el caso de J.D. Vance para Trump, ¿no? Van a confrontar con una zona de Estados Unidos pues, muy cercana, ¿no? Y por lo tanto le puede permitir acercarse a esos votantes que no están tan ligados a la vida urbana, pues esa imagen de Estados Unidos que vemos en nuestro imaginario más continuamente, ya sea Nueva York o California, etc. Le aporta también una visión quizá mucho menos institucionalizada, ¿no? De una persona pues, que ejerció como profesor, que después decidió dar el salto a la política, bueno, con una historia, no sabemos hasta qué punto, decorada sobre Bush y cómo, bueno, no permitió el Partido Republicano participar a algunos de sus estudiantes en algunos debates para la segunda presidencia de Bush, y también le da una historia pues, de hombre medio, ¿no? De esa historia que para las clases medias de Estados Unidos siempre suele ser más atractiva, confronta con esa imagen de Harris, ¿no? Que si bien es una mujer por en cierta medida hecha a sí misma, pues ha estado en círculos jurídico-políticos a lo largo de ya muchos años, ¿no? Y la lleva un poco más al votante medio. Montserrat Pintado, enseguida volvemos contigo, muchas gracias. ¿Qué me decís? Bueno, me voy a quedar estoy de acuerdo con el grueso, ya lo habíamos adelantado antes de la tesis de la profesora. Sin embargo, tengo que disentir mínimamente en lo que se refiere a la clase media, a acercar a la clase media, lo que acabábamos de decir antes, ¿no? Si Kamala Harris quiere aproximarse, y entendemos como clase media, a hombre blanco, hombre y blanco, a votante hombre y blanco, la elección de Josh Shapiro, sigo reiterando que hubiera sido muchísimo más eficaz en ese sentido. Por lo tanto, yo creo, lo que ya hemos dicho, Josh Shapiro viene a engrosar ese voto ya progresista que Kamala Harris no tiene en principio ningún problema por conseguir esta misma noche. Sin ser un error de estrategia, quizá otra elección pudiese ser más lúcida. Exactamente. No, sí, realmente que si se quisiera acercar a esa clase media, Josh Shapiro sería el ideal, porque le aporta algo a la candidatura de Harris que ella no tiene, está claro. Pero sinceramente yo sigo, nosotros obviamente no vamos a sacar el porqué de la elección de Kamala Harris, pero realmente es interesante. Esa clase media que con Tim Walz no la va a conseguir. Bueno, a ver, también hay que, ya hemos dicho que hemos disentido aquí un poco a grosso modo con la profesora, pero bueno, en todo caso tenemos también que añadir y jugar en su favor con lo que previsiblemente creo que puede estar queriendo decir. Bueno, Kamala Harris tiene problemas normalmente con el Partido Demócrata. Tradicionalmente consigue un voto del urbano, no rural. Tim Walz, no voy a decir que sea del rural porque desconozco su procedencia, pero bueno, es ese profesor de escuela, entrenador de fútbol, esa figura, bueno, muy cercana a la gente, ¿no? En ese sentido sí que podemos estar viendo un acercamiento a la clase media. Bien, pasamos entonces ahora al otro segundo gran bloque informativo, que será pues, sobre la candidatura republicana, sobre Donald Trump. Y si antes preguntamos al profesor Losada sobre sus puntos fuertes y débiles de los que partía a esta candidatura, preguntamos ahora precisamente a ti de nuevo, Monse, sobre puntos fuertes y débiles de la candidatura de Donald Trump. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Pablo. Bueno, el candidato Trump vende en cierta medida una experiencia ya en el cargo que viene acompañada también de una política exterior pues bastante dura en algunos ámbitos, confrontacional con China, también con algunos aliados europeos, y vende también esa dureza hacia los migrantes, ¿no? que llegan al país. En palabras de su propio vicepresidente, pues viene recordando que
exageradamente, de hecho, que estos pues, son los culpables de gran parte de los males de los estadounidenses medios, ¿no? En cierta medida sigue insistiendo en gran parte de esas cuestiones, pero en muchas de ellas no puede vender resultados positivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la migración, pues esa construcción del muro que era prácticamente el lema que acompañaba a su primera campaña, pues los resultados que trajo no han sido para nada positivos, mucho más allá de vulneraciones de los derechos humanos en la frontera, muchas de ellas desgraciadamente que han prevalecido, ¿no? También, en cierta medida, un punto fuerte es ese descontento, ¿no?, con ciertas cuestiones de la situación en Estados Unidos, muchas de ellas derivadas de la situación global, la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio, que ha hecho pues, que gran parte de los bienes de consumo habituales hayan subido en su precio. También vende de nuevo ese revisionismo hacia la posición de Estados Unidos en el mundo, que también para algunos es un punto fuerte. Indudablemente, el punto fuerte más importante es cómo es capaz de aglutinar a sectores muy diversos, ¿no? Ya sean sectores como los de una ultraderecha más radical, los conservadores más centrados y sobre todo aquellos que tienen la religiosidad como pues, centro de su vida. En cuanto a puntos débiles, gran parte de ellos ya se ha insistido, ¿no? Polarización, gran parte de la sociedad estadounidense se va a movilizar no tanto a favor de Harris, sino en su contra, y principalmente también pues, una visión internacional pues, muy crispada. Monserrat Pintado, muchas gracias. Perfecto, vamos a empezar con el tema de la polarización, de aquello que dicen que el que hablamos, voto por castigo, no voto a Harris, voto en contra de Trump. Eso realmente no hace mucho sentido, o el voto por castigo, el no voto a. Realmente lo que yo creo que en mucho momento quiere explicar Monserrat, ¿no?, que es que está hablando de la migración, del muro, de esas minorías que dábamos a Harris, las está apartando totalmente del perfil Trump. Y esas minorías decíamos que podían decantar la balanza y está apartando de esas minorías del perfil Trump. Yo no creo que estén tan apartadas la minoría, sobre todo la latina, ¿no?, que podemos acercar a lo que viene siendo el muro. Yo creo que no está tan apartada, pero del perfil Trump, como bien explicamos. Yo creo que aquí hablamos de la candidatura de Trump, permitirme que volvamos, está relacionado por supuesto con la candidatura de Harris. Yo creo que aquí está también la clave de cómo ha enfocado Harris su campaña, porque está haciendo algo así que podemos entender como una lucha de ideas, una lucha de esas ideas, llamando, lo hemos escuchado, llamar a Trump fascista directamente, hemos visto carteles que dicen que alababa a Hitler, bueno, no seré yo quien vaya a decir que ahora no sea un político conservador Trump, pero esa lucha de ideas, puede funcionar en muchos sitios, lo hemos visto aquí en España, en las últimas generales, lo vimos, ¿no? Esa lucha, ojo, con cuidado que viene el lobo, y finalmente Pedro Sánchez consigue la mayoría para poder ser elegido otra vez presidente. Pero en Estados Unidos es una situación distinta, porque eso de meter miedo, viene el lobo, viene Trump, eso no funciona. No funciona porque es que lo reconoce el propio Donald Trump, podría pegar tiros en medio de iba a decir la Gran Vía española, no, por supuesto, pero podría pegar tiros en Times Square o en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y conseguiría más votantes. Podría matarme a tiros con gente y conseguiría más votantes. Entonces, esa lucha de... Sí, es cierto, es completamente cierto. Esa lucha de ideas, esa lucha de ideales, es como Kamala Harris ha enfrentado su campaña. No me parece la estrategia más brillante, ¿no? Sobre todo porque sí, viene a engrosar un poco la polarización que decía la profesora, etcétera, pero no tiene una eficacia en su campaña, no le llega a conseguir ese votante que necesita. Y luego se producen eventualidades como, por ejemplo, los intentos de asesinato al candidato Donald Trump, ese primero y todavía más, digamos, visual, todavía mucho más simbólico, donde en medio de un meeting, disparan a Donald Trump. Realmente ahora nos basamos en eso que dice de podría ponerme a pegar tiros, de que a Trump hay momentos que parece que nada le viene mal. Todo lo malo le viene bien a Trump. Y en ese momento, bueno, si nos centramos en el atentado contra Trump, el atentado contra Trump fue
literalmente fue un disparo hacia arriba de la candidatura de Trump y le dio esa visión que igual podemos llegar a decir, Trump se quiso hasta convertir a veces en mártir gracias a ese disparo. Sí, se convierte en mártir, pero yo creo que tampoco ha tenido el impacto suficiente, todo el impacto que podría tenerlo. Tuvo inmediatamente, sí, pero estábamos también en el momento, veníamos de que Harris acababa de ser elegida, los fondos brutales que consiguió, entonces no sé si tiene el impacto la campaña. Eso ocurrió en pre-campaña y 30 días antes de las elecciones Donald Trump necesita recordar, de hecho vamos por ahí a la poca relevancia que podría tener una eventualidad como esta, vuelve al mitin, vuelve al lugar de los hechos, digamos, y a recordar, y sobre todo necesitaba que se recordase aquello. Sí, necesitaba que se recordase aquello, porque yo lo que expresaba contigo es que aquello tiene un impacto realmente inmediato. Inmediatamente sí que Trump empieza a estar en boca de todos, empiezan a creer en Trump como un mártir, pero realmente con el paso del tiempo el atentado pierde sentido, pierde ese boom que tenía al principio, pierde ¿cómo decirlo? Ese impacto que le da a Trump en la sociedad, y realmente si Trump necesita recordar un atentado para llegar a aquel votante que no tiene, es un poco extraño. Bien, vamos entonces, aquí lo dejamos, el nivel de polarización digamos que es suficiente para analizar las claves políticas y sobre todo el balance de campaña que hoy ya podemos hacer más o menos a horas, insisto, de conocer los resultados que darán todas estas actuaciones. Pero si antes hablábamos de la elección de Tim Walz como candidato a la vicepresidencia por la candidata Kamala Harris, aquí vamos a hablar de J.D. Vance como candidato, como compañero de fórmula por Donald Trump. Si antes hablábamos de que si Kamala Harris hubiese cogido a Josh como gobernador de Pensilvania, ataría los votos de Pensilvania, esta estrategia o este pensamiento sí ha sido utilizado por Donald Trump y así escoge a este senador de Ohio. Sí, escoge a este gobernador de Ohio. En principio todo hace entender que es una buena elección, a priori, etcétera, etcétera. Luego, en la precampaña, justo después de su elección, después de la convención republicana, o en su elección en la convención republicana, ahí empiezan ya los problemas, ¿no? Empiezan los problemas. Otra vez volvemos a hablar del papel de las redes sociales, volvemos a hablar de un papel que coloca a ese candidato en una tesitura difícil, con ciertas acusaciones sobre ciertos aspectos de su vida privada que tampoco hace falta entrar aquí a valorar. Entonces sí, es una elección a priori buena porque le consigue ese estado, un estado clave como Ohio, a diferencia de lo que nos pasa con Minnesota y Walz. Pero bueno, es un candidato que ha ido para mí de la luz a la sombra. No se ha desenvuelto todo lo bien que yo creo que podría haberse esperado de él. Lo comentaremos luego, pero Donald Trump necesitaría casi sí o sí Ohio para tener posibilidades de ganar la Casa Blanca. Habría que remontarse muy atrás para encontrar un presidente republicano que lo haya sido sin ganar en Ohio. Realmente podemos comparar los vicepresidentes electos y son totalmente lo contrario, ¿no? Uno busca llevarse un estado clave, pero decide en cuanto a su propio partido, ¿no? Ha habido pues disidencias o mala aceptación en momentos por J.D. Vance y le aporta ¿cómo decirlo? La inexperiencia, la juventud que no tiene Trump. Por el otro lado, estábamos hablando de que le aporta experiencia, no da estado clave y concuerda con el partido. Sí, eso está claro que es así, pero aquí también hay que decir que J.D. Vance supone algo así viene a dar en esa clave. No, perdona, que me lié, estaba pensando, se me cruzaron los pensamientos. Esto es una noche muy larga la que nos espera y quería decir que J.D. Vance supone eso, ¿no? Conseguir quizá también acercar a un votante más joven, un votante a Donald Trump, pero también hay que ver qué papel puede jugar J.D. Vance en el futuro del Partido Republicano, ¿no? Trump tiene que empezar a colocar a alguien, algo que no hizo un error de la candidatura demócrata, de jugar todas sus cartas a Biden y al final Kamala Harris estaba en la sombra, etcétera. Y entonces Donald Trump, el Partido Republicano, tiene que empezar a mover sus cartas y a colocar a alguien. Trump, en caso de ser elegido presidente esta noche o a lo largo de las próximas horas, ya no puede ser constitucionalmente volver a ser elegido presidente. Entonces hay que empezar a pensar ya en esa sucesión, porque no puede ser presidente constitucionalmente y por su edad.
en el medio y largo plazo del Partido Republicano. Sobre todo prestamos especial atención y preguntamos sobre este mismo aspecto, sobre esta cuestión, a nuestro catedrático, además, en Historia Contemporánea, Emilio Grandío. ¿Qué le puede aportar precisamente Vance a Trump? Buenas noches, Pablo. Bien, las dos candidaturas, tanto la demócrata como la republicana, tienen, entiendo, que sus necesidades, ¿no? De ahí el hecho de elegir a determinados compañeros de candidatura, ¿no? Eso que se dan llamar los tickets, ¿no? En el lado republicano, yo creo que, la elección de Donald Trump estaba más o menos cantada desde hace mucho tiempo. Desde luego se ha acelerado esa elección desde principios de este año, del 2024, con toda la anulación de juicios, etcétera, etcétera. Pero Trump lo que pretende con la elección de Vance es, en cierta manera, primero, tener un perfil mucho más joven, renovar mucho la perspectiva de un Trump con cerca de 80 años o 70 y pico años que tiene. Esa lucha hasta hace unos días, ¿no? Hasta hace unos meses, esa lucha entre dos viejos, ¿no? Para entendernos, ¿no? Que era Trump y Biden, digamos, arrastrarlo un poco fuera. Y la elección de Vance es una elección que, por un lado, pretende eso, pero por otro lado yo creo que lo que pretende también es tener a alguien, es aprender de la anterior candidatura realizada, ¿no? La elección de Mike Pence, en su momento, respondía a una condición inevitable por parte del Partido Republicano. Al fin y al cabo, Trump es un outsider. Al fin y al cabo, Trump viene desde una posición externa a todo lo que son los engranajes del partido en sí, de ese enorme partido que es el partido del elefante, y que sin duda yo creo que en Vance encuentra un personaje con una narrativa muy ágil, lógicamente, joven, pero que también le permite prácticamente trabajar con la importancia que tienen las vicepresidencias en estas candidaturas, le permite trabajar prácticamente con total libertad, ¿no? El Partido Republicano es, sin duda, yo creo, el gran derrotado en la elección de Vance. El Partido Republicano no puede ejercer la misma presión, ya digo, con ese sistema presidencialista que tanto poder le dan a las presidencias y vicepresidencias después en la gestión del gobierno, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una tour de force entre Trump y el Partido Republicano que al final en esa elección acabó ganando, ¿no? Ya no estoy de hecho creo que en gran parte también la elección de Vance determina después determinadas políticas de mayor o menor apoyo por parte de republicanos, por ejemplo, republicanos históricos, ¿no? Como la familia Cheney o otros, ¿no? que van apareciendo a cuentagotas prácticamente, distanciándose muchísimo de Trump, ¿no? De esa candidatura. Emilio Grandío, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y precisamente nos quedamos en este punto del debate, el largo plazo del Partido Republicano. Sí, bueno, las palabras del profesor vienen un poco a reiterar lo que veníamos diciendo, ¿no? Nos volvemos a encontrar con un perfil, el de J.D. Vance, que es un perfil más joven, un perfil dócil, un perfil con un discurso, una narrativa mucho más amable, que se aproxima más a la gente joven, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esa premisa que puede ser positiva, como decía el profesor, yo creo que aún habiendo cometido ese, quizá no error, pero sí, habiendo podido elegir otra candidatura más como vicepresidente, más lúcida, el Partido Demócrata, pues aquí vemos lo contrario. También posiblemente lo que parecía, ahora sí que puede ser podemos verlo como un error del Partido Republicano. Realmente nos planteamos ahí si esa es la estrategia realmente pura de Trump, ¿no? Porque si el Partido Republicano está en contra de lo mismo que dice Donald Trump, ¿no? Nos planteamos en una estrategia propia de Donald Trump para elegir un candidato. Ese candidato yo creo que lo elige Donald Trump porque le aporta, como decíamos, lo contrario a lo que él tiene. Él tiene un discurso directo, un discurso que puede captar diferentes ámbitos de población, pero demográficamente, ¿no? La edad joven la trata más J.D. Vance, ¿no? Vance pues aporta, como decíamos, esa
por un lado inexperiencia, por otro lado juventud, lo podemos ver desde ambas facetas, pero realmente le da algo totalmente diferente y yo creo que por eso Trump ha insistido tanto en esa candidatura de Vance. Veremos entonces finalmente lo que ocurre. Durante toda la noche hemos estado repitiendo varios nombres con los que quizá ahora debamos puntualizar más. Pensilvania, Ohio han salido muchas veces. Realicemos un sencillo ejercicio de imaginación de lo que puede o debe ocurrir esta noche. Vámonos estado a estado. ¿Qué podría ocurrir? Bien, este es el escenario, lo ven ustedes también en sus pantallas. Este es el escenario que, bueno, de manera previsible, por cierta trayectoria política, podría ocurrir en Estados Unidos. Y ven ustedes que Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, entre otros, también Nevada, también Arizona, están todavía, digamos, sin decidir o sin decantar hacia ninguna de las dos candidaturas. Veremos lo que ocurre. Bueno, también es cierto que vemos a Texas y Florida, por ejemplo, tímidamente republicanos, no todavía con esa fuerza, o Ohio también, esa fuerza que quizá intuía Donald Trump hacia su candidatura. Seamos generosos, demos entonces Georgia hacia Donald Trump. Si aparte de Georgia, y se lo damos por seguro, le damos también los 19 de Pensilvania, contando con esos 19 de Illinois que se dan por seguro para Kamala Harris, el resultado sería, bueno, realmente significativo. Estaríamos ante unos 2,26 de los demócratas de Kamala Harris y 2,54 para Donald Trump. Sería suficiente con que uno de estos dos estados claves del norte, es decir, Wisconsin o Michigan, se tiñese también de rojo, o incluso, quién sabe si Arizona, demos Arizona, 2,65, estaría a 5 compromisarios, a 5 votos de hacerse con la presidencia. Voy a hacer una hipótesis que se me desmontará a lo largo de esta noche electoral. Yo creo que si Donald Trump se hace con Arizona, tú le dabas Georgia y decías es previsible que podemos pintarlo de rojo Arizona, yo creo que Kamala Harris no tiene mucho que hacer. Seamos generosos, con ese análisis seamos generosos. Sí, somos siendo generosos. Puede hacerse con la Casa Blanca, pero tiene dificultad si Donald Trump consigue esos dos estados clave. Realmente, yo voy a decir otra hipótesis, ¿no? Esta puede ser, no sé si más arriesgada o no, pero hablamos de Pensilvania como el estado, yo creo que clave, ¿no? El premio, el que los dos se quieren llevar y nos equiparamos, no obviamente a tal nivel, pero puede ser, retrocediendo en el tiempo, lo veíamos en el año 2000 con Florida, ¿no? Y podemos pensar en Pensilvania como una Florida del año 2000, ¿no? Ese premio que puede hacer decantarse la balanza claramente para un lado o para el otro. Sin embargo, vayámonos a otro escenario distinto y que por tanto debería cambiar significativamente las tornas. Volvemos a estos estados clave, digamos, a cero y creamos este muro azul. Vamos a crear este muro azul y por tanto demos Wisconsin, Michigan y Pensilvania a Kamala Harris. Ya no sería por tanto necesario imaginar otros 5 posibles compromisarios para Donald Trump. Aquí estaríamos en 270 seguros para Kamala Harris, que le darían automáticamente la presidencia. Y viene a engrosar una idea básica, que es que quien se haga con Pensilvania tiene una facilidad enorme de hacerse con la Casa Blanca. Es quizás por tradición, tú comentabas creo Wisconsin y Pensilvania y Michigan. Si le sumamos a eso ya sería suficiente, pero si se cayera uno de ellos y jugara con Georgia, si jugáramos metiéndole Nevada, que bueno, Nevada sí que es tradicionalmente republicano, en 2020 Biden lo consigue, pero si se mantiene esa tendencia de la última elección de 2020 de haber conseguido los demócratas Nevada, pues también puede ser interesante hacer los cálculos así. Realmente, pues eso, nos apoyamos en que podemos llegar a pensar que el que se lleve a la Casa Blanca es el que se lleve Pensilvania y complementos, ¿no? Porque realmente podemos decir que obviamente claramente todos los estados son clave, pero el hecho de llevarse Pensilvania y 2 claves más te daría prácticamente la Casa Blanca. Sí, bueno, ahí hay que jugar un poco con los términos estos del cinturón de acero, del cinturón del sol, el óxido, el cinturón etcétera. No sé yo si a quien se lleve Pensilvania tiene asegurados los otros. Sería necesario que se juntasen un cúmulo de circunstancias muy concretas para... Pensilvania sería un buen y gran complemento, pero para otros elementos como por ejemplo Wisconsin o Michigan, en el caso de Donald Trump no haría nada con Pensilvania si no tiene Georgia o si no asegura seguro Florida. No, podemos hablar de Carolina del Norte incluso también. No me refiero literalmente que Pensilvania sea el hecho que te vaya a llevar los otros. Digo que el hecho va a ser que tú te tienes que llevar Pensilvania
es lo que se va diciendo, y complementarlo con un par de estados claves más que te den los suficientes votos para llegar a la presidencia. Pero digo que a partir de Pensilvania se puede construir ese... Y ahí quizá, viendo las tendencias, es más probable que Donald Trump se lleve más estados clave que se los lleve Kamala Harris. Es la tendencia. Hay que ver qué se concreta en esta noche. Luego vemos particularidades. Por ejemplo, sabemos que por el propio sistema electoral en Estados Unidos, el colegio electoral otorga a cada estado un número de compromisarios, un número de votos electorales, y que quien gana en ese estado se lleva, y no proporcionalmente, todos esos votos electorales. Sin embargo, vemos particularidades y vemos puntos a los que prestar especial atención, y por ejemplo vemos en el caso de Nebraska ese distrito congresional que en general podemos decir que todo el estado será republicano, salvo el distrito congresional 1, que será demócrata. Efectivamente, bueno, eso es la tradición, ¿no? Volvemos a hablar de la tradición, pero la tradición está para romperse. Bueno, si nos fijamos un poco, decía antes, ¿no? Nevada, por ejemplo, tradicionalmente republicano hasta 2020 y ahora podría volver a conseguirlo, pero sí, hay que estar muy pendientes de... Bueno, hay que estar muy pendientes de todos los estados, en todo puede dar sorpresas, pero con una sorpresa... Pero es previsible, hay muchas previsiones que tienen que ser así, porque si no, claro, estaríamos hablando de que hay que hacer un análisis y cambiar todo el mapa. No, claro, no es realista cambiar todo el mapa de las elecciones estadounidenses, y tenemos que basarnos realmente en aquellos estados definidos, por así decirlo. Nos tenemos que basar en la historia, en lo que tenemos. Lo normal no es que cambien los que están definidos, sino los que cambien los swing states. Y luego, bien, hablamos especialmente de Georgia y Pensilvania, podemos prestar y merecen prestar especial atención esta noche. Sabemos además que Pensilvania es algo, el voto latino es fundamental, es importante, pero luego hay que prestar especial atención a temas propios de cada estado, es decir, circunstancias locales que ahí sí podría, más que generalidades nacionales, podrían definir el voto. Recordamos que Pensilvania, la elección se decidió por 20.000 votos hace 4 años. Sí, y en el caso de Pensilvania el tema, bueno, sabemos, el tema económico es la clave para todo Estados Unidos, pero si hablamos de esta zona del cinturón de acero con una decadencia industrial, etcétera, es muy interesante hablar del impacto que puede tener la economía en las elecciones y en la decisión que tome finalmente la gente, puede estar muy relacionada con esto. Aquí, por ejemplo, hay que quedarse con medidas como anunciada en las últimas semanas de campañas por Harris, como por ejemplo poner en marcha una filosofía, decía ella, una filosofía empresarial, una filosofía, bueno, permitirme buscar una palabra exacta, pero una filosofía económica favorable, decía ella, ¿no? a la empresa, en el caso de Pensilvania, a toda esa empresa relacionada con la acerería, etcétera. Bueno, aquí hay que conjugar factores de la sociedad, de los ciudadanos, y el factor capitalista de la empresa, ¿no? Quizá vaya unido, porque si Harris apuesta por esto es porque quizá, bueno, es evidente que los trabajadores necesitan empresas fuertes, solventes, para poder vivir, y quizá en esto Harris pueda estar bastante acertada en fijarse en esto en Pensilvania. Sobre los temas locales y sobre aspectos locales que probablemente condicionen el voto en Pensilvania, pero también, por ejemplo, en Georgia, 2 estados muy clave, preguntamos esta noche y conectamos de manera especial con el presentador y director de la segunda edición de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Es difícil establecer solamente 1, 2 o 3 elementos clave que puedan afectar al votante de 2 estados tan importantes como son esos para esas elecciones. Evidentemente, en el estado de Pensilvania, con toda seguridad, hay un elemento que tiene que ver con el aspecto de la industria, la decadencia industrial que se ha producido en ese estado y en otros estados de la Unión en las últimas décadas, y que eso ha hecho que un sector importante del electorado que tradicionalmente votaba a los demócratas haya podido moverse hacia el Partido Republicano. Bien es cierto que eso no es algo que se haya, por decirlo de alguna manera, estabilizado definitivamente, sino que podemos estar también ante una situación movible que pueda cambiar, bastante fluida, y que sectores de los trabajadores de las fábricas que han visto o bien reducido el número de puestos de trabajo o bien reducido su salario o su nivel de vida por las circunstancias actuales puedan haberse movido hacia Trump, pero después estén dando la vuelta y marcha atrás de nuevo hacia el Partido Demócrata. Es complicado poder hacer una previsión exacta de lo que esté ocurriendo en estos días que ya nos acercan hasta las elecciones. De manera especial, muchas gracias, Vicente. Si se alarga esta noche electoral, como es de alguna manera previsible.
Sí, bueno, aquí hay una clave evidente que da Vicente. Hablábamos de la empresa, del votante trabajador, tradicionalmente demócrata, pero que está tendiendo hacia un votante republicano, quizá porque ve un fracaso en las políticas de las administraciones demócratas en este sentido. Y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Estar muy pendientes, es muy difícil analizar esto y estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en estados como Pensilvania y muy pendientes en relación a la economía. Es que es clave en este estado la economía. Porque conviven dos realidades económicas, en general en todo el país, pero podemos concretar en Pensilvania. Por una parte está el tema en sí, que económicamente puede beneficiar hacia la candidatura de Donald Trump, él presume de buenos resultados económicos e incluso su gestión como empresario pues hace presumir que seguramente sea un gestor económico decente, más que apto para ello. Por tanto, tenemos una primera argumentación, una realidad que es cierta y además que se suma a la decadencia industrial de la zona, que podría beneficiar hacia Donald Trump, pero otra de las realidades y que además convive con la primera es el dato, por ejemplo, que rescatamos del Producto Interior Bruto femenino, que en la última década en Estados Unidos pasa de los 661.000 millones al 1,3 billones y que definiría, por tanto, una tendencia favorable hacia Kamala Harris y especialmente hablamos de PIB femenino laboral latino en Pensilvania. Realmente, es importante centrarnos en eso porque al principio del especial, al principio de la tertulia, destacábamos el hecho de que el voto femenino sería claro de Kamala. Bueno, claro, realmente se decantaría en mayor parte a Kamala, pero el hecho del cambio de mercado del estado de Pensilvania, por el hecho de podemos llamar la globalización, la pérdida de la industria, decantaría la balanza hacia Donald Trump. Tenemos dos escenarios muy abiertos, un escenario prácticamente claro de Kamala, que es el del PIB femenino, otro estado prácticamente claro que es el de Donald Trump, que sería el hecho de, vamos a llamarlo, la globalización y el cambio de la economía y de la industria, en el que avala claramente a Trump su carrera como empresario y como gestor, que es la que defiende él mismo. Y realmente ahora mismo no sé qué tira más de la balanza, ¿no? En un lado está uno, en otro lado está otra. La balanza está equilibrada por lo que podemos ver hasta ahora, pero no sabemos hacia qué lado va a caer, qué pesa más de los dos, el hecho del femenino o el hecho del cambio económico. Nos quedamos, por tanto, con que Pensilvania quizás sea la clave de los clave, ¿eh? Y sobre este aspecto preguntamos también y conectamos de manera especial de nuevo con nuestro corresponsal en Nueva York, que hace unos días comentaba precisamente este tipo de voto, estos movimientos de voto en Pensilvania. Argemino Barro, Nueva York, buenas noches. Buenas noches, Pablo. De los 7 estados clave, el más decisivo es Pensilvania, por dos razones. La simple razón pragmática es que de estos estados clave, aquellos donde el voto está más ajustado y por un margen pequeño pueden inclinar la balanza electoral, Pensilvania es el que tiene más delegados, 19. Como es la suma de los delegados lo que al final otorga la victoria, este estado es el premio gordo y la gran mayoría de los cálculos electorales dicen que todos los caminos a la presidencia pasan por Pensilvania. La segunda razón es simbólica. Todos los ganadores de las elecciones presidenciales desde el año 2008 se han embolsado este estado, que además refleja razonablemente bien la demografía de Estados Unidos, con una mayoría de población anglosajona, afroamericanos en las principales ciudades y una creciente comunidad latina. Además, el proceso de desindustrialización de los últimos 40 años ha dejado ver con claridad en Pensilvania, generando interesantes cambios políticos, así que no es de extrañar que este estado de 13 millones de habitantes esté recibiendo el grueso de la atención de los candidatos, tanto en número de mítines como en la cantidad de dinero invertida en anuncios políticos. Gracias, Argemino, y además rescatamos un dato, y es que a un mes de las elecciones en Estados Unidos, bueno, pues tanto demócratas como republicanos ya habían gastado 9.000 millones de dólares en publicidad, según AdImpact, 22 veces más que en las elecciones municipales, autonómicas y generales de España del año 2023. Bueno, es evidente que, por retomar lo que decías tú, Pensilvania es el clave de los claves, el estado clave de los claves. Bueno, y un poco incidir en lo que decía Argemino, ¿no? Lo es por razones evidentes, como que es el que más votos electorales da, y bueno, lo es porque tiene, como también decía Argemino, una población, es la que más población tiene de los Estados Unidos y por lo tanto, bueno, hay que también tener muy en cuenta ahí el voto latino, por ejemplo. El voto latino en Pensilvania corresponde con el 4,5% de la población local, de la población total, ¿no? de Pensilvania, de ese estado bisagra, y estamos hablando de que es un 4,5% el voto latino en Pensilvania.
y que se corresponde con un total del 6% solamente, o sea, solo un punto y medio más es lo que es el voto, voto hispano, latino, de minoría, etcétera. Entonces, bueno, es muy interesante. Y sobre el voto latino hay que indicar que casi 13 millones, algo así, unos 13 millones de latinos no se han inscrito para poder votar, con lo cual vemos una desafección en ese sentido de quién juega a favor por parte del electorado latino. Esto previsiblemente pues tendría que ir contra la candidatura de Harris, pero bueno, ahí dejo el dato. Y además jóvenes. Y jóvenes. Hablaba Argemino y estoy de acuerdo que claramente, por lo que sabemos, es uno de los estados clave y es el premio gordo, como bien decía él, y realmente pues retomaría lo que decía al principio de todo, que en este caso, en este estado, lo importante son los llamados suburbs, ¿no?, que tienen en las ciudades claves, también en las pequeñas ciudades que también son claves en el estado de Pensilvania, y aquel que se las lleve pues puede llevar a ganar. Ahora nos vamos a otro tipo de factores, abrimos el debate sobre otro tipo de factores que puedan condicionar el resultado de esta noche, que es, por ejemplo, y no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntar sobre una posible injerencia rusa en estas elecciones, como ocurrió en 2016, y hoy sabemos que buena parte de la presidencia de Trump estuvo condicionada por ese factor. Y me vais a permitir que vuelva de nuevo con Vicente, presentador y director de la segunda edición de Antena 3 Noticias, para preguntar cuál podría ser la magnitud de una injerencia rusa en estas elecciones. Buenas noches de nuevo, Vicente. Sí, Pablo, no creo que en esas elecciones vayamos a asistir a una injerencia masiva de Rusia en las elecciones, como sí ocurrió en el año 2016 cuando ganó Donald Trump, precisamente porque yo creo que aquel efecto ya se pasó. Fue como una vacuna que el electorado creo que asumió en buena medida como cierto, porque realmente eso es lo que pasó. Hubo una injerencia masiva detectada ya incipientemente en la propia campaña electoral, pero ya muy claramente después de que se produjeran las elecciones y cuando ya incluso había tomado posesión Donald Trump de su cargo como presidente de Estados Unidos. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en 2016 y no creo que se pueda producir un efecto similar al que se produjo en 2016. Algún intento de injerencia se puede producir todavía, conforme pasan los días, pues en cualquier momento se puede producir una sorpresa que pudiera afectar al resultado de las elecciones y que esa sorpresa pudiera haber sido provocada por Vladimir Putin o por los agentes de Vladimir Putin, pero no creo que el efecto vaya a ser del calibre del que se produjo en el año 2016. Vicente Valles, muchas gracias por atender a Interpolítica esta noche. Vamos a contrastar ideas. Sí. Realmente, bueno, yo estoy ciertamente estoy de acuerdo con Vicente Valles. No creo que Putin no le interesa a tal punto como le interesaba en 2016 el hecho de tener una injerencia masiva dentro de estas elecciones. Sinceramente, pues puede aparecer, pero no creo que la magnitud no va a ser ni mucho menos la del 2016 y no creo que decante la balanza claramente para un lado. Sí, yo también estoy de acuerdo con ese último punto. No creo que la injerencia rusa, lo decía Vicente, vaya a ser tal, y si lo dice Vicente, pues seguramente ahí nos podemos quedar con la clave que nos dé Vicente. Pero yo aquí disiento contigo en lo que se refiere a que Putin no quiere ingerir en las elecciones. Quizá Putin no quiera, vamos a decirlo así, colocar a uno de los dos nombres. Hemos visto un apoyo irónico a Kamala Harris, etcétera, incluso a Joe Biden. Quizá no le interese tanto colocar a Trump o colocar a Biden, sino lo que le interesó en 2016 y lo que le interesa en 2024 le puede interesar a Putin sea colocar, no a alguno, sino demostrar que puede ingerir en unas elecciones occidentales, nada más, no tanto colocar un nombre. Estoy totalmente de acuerdo también con eso, para que vamos a mentirnos, de que sí que Putin quiere demostrar que tiene poder para ello y para cualquier cosa ahora mismo, pues dejar claro que puede dividir un país como es los Estados Unidos desde una posición suya como es la rusa. Y luego nos vamos a otro de los puntos que es clave para que lo estemos haciendo hoy nosotros esta noche, que es la dimensión que puedan tener estas elecciones a nivel mundial. Siempre que ocurren elecciones en Estados Unidos recae toda la atención o parte de la atención mediática en al menos medio mundo, y por eso es interesante, yo creo que podemos volver a conectar con Argemino, preguntar cuál es el impacto global de estas elecciones y qué significación tienen en el punto global en Estados Unidos. Argemino, volvemos contigo. Sí, Pablo, estas elecciones lo que hacen es confirmar un cambio profundo en la política estadounidense, un cambio histórico. Digamos que en este país hay dos tipos de ciclo político: el ciclo político a corto plazo, con los cambios de presidente y de mayorías parlamentarias cada 4 u 8 años, y el ciclo a largo plazo, de 1
o de 2 generaciones. Y Donald Trump en este sentido encarna un cambio de ciclo profundo, pues ha atraído a las filas republicanas a millones de votantes blancos de clase obrera que siempre habían sido demócratas, pero que han notado en sus carnes los efectos de la desindustrialización y de la gran recesión, que notan que se han quedado atrás y que el Partido Demócrata, en lugar de representarlos a ellos, se ha convertido en el portavoz de los profesionales de las grandes ciudades, la globalización y los valores culturales progresistas, dejando huérfana a la clase proletaria del interior y despejando el camino a Donald Trump y sus políticas del resentimiento. Otro elemento a destacar es el aumento de la polarización y el hecho de tener 2 candidatos diametralmente opuestos cuya gestión puede tener consecuencias bien distintas en Estados Unidos y más allá. Por ejemplo, en lo que se refiere a la política comercial global o al desenlace de la guerra en Ucrania. Argemino Barro, muchas gracias. Bueno, es evidente que las elecciones americanas tienen incidencia en el resto del mundo, lo vemos en las posiciones que tienen que tomar y los candidatos en lo que se refiere a Ucrania, en lo que se refiere a Rusia, y si hablamos de comercio, como hablaba Argemino Barro, bueno, tenemos que comentar ahí que en todo caso cualquiera de los 2 candidatos va a continuar, o eso es previsible, sea Harris, sea Trump, con una política, lo hizo Biden también, siguiendo el rumbo de Trump de 2016, con una política arancelaria de lucha contra China, ¿no? de contrapoder a China. Entonces, bueno, es muy previsible que en lo que se refiere a comercio, por tratar rápidamente uno de los temas de Argemino, que vaya a seguir la estela en eso. Realmente desde Europa sentimos que estamos lejos de Estados Unidos, lejos de China, pero estamos al lado en respecto a la globalización, ¿no? En respecto a aquello que Estados Unidos participa en todo aquello que entendemos como el mercado global, ¿no? Y realmente pues la disputa China-Estados Unidos va a seguir viva, presidente a presidente, presidente a presidente. Pablo Añón, Pablo Morín, muchas gracias por vuestros comentarios esta noche. Y señores, medio mundo está pendiente de lo que ocurra esta noche en los Estados Unidos. Durante los últimos meses se ha venido repitiendo la máxima de que las de hoy puedan ser unas elecciones históricas. Y aunque haya que tratar este tipo de afirmaciones con, digamos, cierta prudencia para evitar que degeneren en una falta de credibilidad o criterio, lo cierto es que estamos a horas de que ocurra uno de estos 2 escenarios. O que la próxima presidenta de los Estados Unidos sea precisamente una presidenta, o que quien ya fuera presidente y perdiera unas elecciones que impidieron mantenerlo en el cargo solo necesitase 4 años de gobierno de su rival para volver a ganar unas elecciones. La noche en la que América decide, Interpolítica informa. Buenas noches.